Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga mucho. Hoy día vamos a continuar con esta preciosa enseñanza que nos da dirección el Señor. El día de ayer, o en la última clase de estas enseñanzas, vimos cómo el apóstol Pablo le predica a esta nación sin Dios, esta nación idólatra, el Evangelio de Jesucristo desde cero. Y cómo vimos ese ejemplo donde el apóstol Pablo toma un altar con el nombre y dedicado a Dios no conocido y comienza desde ahí a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y de verdad que es precioso cómo la palabra nos instruye, la palabra nos enseña a comprender que este mensaje que nosotros portamos, la preciosa semilla, es la que Dios va a usar para que los hijos que son escogidos desde antes de la fundación del mundo nazcan y puedan ver el reino, así como usted y yo lo vemos. Hoy día quiero tocar una predicación, otro ejemplo a través de la palabra, la predicación del apóstol Pedro, pero esta vez no a los gentiles, ¿cierto? No a los griegos, sino a los judíos. En el libro de Hechos, capítulo 2, luego que la venida del Espíritu Santo viene en ese aposento alto con lenguas de fuego y dándole a cada uno como el Espíritu quiere, ¿cierto? Le daba lenguas y le repartía como él quería, y pasa este evento estremecedor en un día de celebración. Quiero contarle que estaban ellos reunidos, los apóstoles, junto con otros discípulos, un número, dice la Biblia, alrededor de 120, y que estaban orando y clamando porque ellos estaban ya en ese proceso de oración y de búsqueda hasta que se cumpla la promesa del Padre que le iba a enviar. Ahora ellos no sabían cómo iba a venir esta promesa del Padre, refiriéndose al Espíritu Santo. Jesús le había dicho que no se movieran de ahí, no se movieran de Jerusalén, hasta que pudieran recibir la promesa del Padre. Y ellos se quedaron, como su Señor le dijo, y se quedaron en tiempos de oración, en tiempos de ayuno, congregados, en comunidad, clamando para el cumplimiento de esa profecía y de ese regalo prometido, ¿cierto?, que le dio el Señor Jesucristo, que iba a ser enviado por el Padre. Luego de que el Espíritu Santo viene, ¿cierto?, en este día de celebración, un día que se llama Pentecostal, ¿cierto?, Pentecostés, que es una palabra griega, que habla de a los 50 días, ¿cierto?, los 50 días desde el día 1 de la Pascua. Es una fiesta que solemne, una fiesta que se comenzó a celebrar en memoria de los mandamientos que recibió Moisés en el monte Sinaí. Desde ese día que Moisés recibió, ¿cierto?, los mandamientos, la palabra, ¿cierto?, en el monte Sinaí, se transformó en una fiesta solemne solicitada por nuestro Señor que su pueblo tenía que festejar cada año. Y esta fiesta es la que los 120, ¿cierto?, los apóstoles, más otros, un total de 120, estaban reunidos orando en medio de esta celebración, en medio de esta fiesta. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo cumple las fiestas del Señor, no es ni un día antes ni un día después, sino que nuestro Señor Jesucristo, cada vez que interviene, da cumplimiento de acuerdo al plan de Dios exacto, ¿ya? Entonces no es una coincidencia que la venida del Espíritu Santo sea justamente el día que se celebre la palabra de Dios cuando Moisés la recibe en el Sinaí. Bueno,
esto sucede, viene la promesa del Padre, hay se estremece ese lugar donde están estos discípulos con las lenguas de fuego, como el Espíritu Santo empieza a repartir a cada uno de ellos como Él quiere, y hay un estremecimiento. Y en el verso 14 del libro de Hechos, capítulo 2, recuerden que estamos hablando ahora de la predicación a los judíos. En la última clase vimos la predicación, ¿cierto?, a los gentiles, la predicación a los griegos. Hoy día vamos a ver la predicación, ¿cierto?, cómo llevar el evangelio del reino de Jesucristo ahora a los judíos. Verso 14. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predicó hace mucho tiempo. Y él cita lo que el profeta Joel, en el libro de Joel capítulo 2, ¿cierto?, desde el verso 28 dice: en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nube de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Yo, de verdad que a mí me lava esta palabra, me limpia, me ayuda, me abre los ojos. Me doy cuenta cuánto nos falta por aprender, no para sumar conocimiento, para jactancia o para orgullo o para soberbia, no, para alcanzar a los perdidos. Por eso el apóstol Pablo, cuando leíamos ayer en 1 Corintios 9, dice que su cuerpo lo somete a un entrenamiento duro como el de los atletas. ¿Se acuerdan? Ayer o en la clase anterior, cuando el apóstol Pablo decía que él sometía su cuerpo a un entrenamiento duro como el entrenamiento de los atletas, para que su cuerpo haga lo que conviene hacer. Y dice después el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, dice: no vaya a ser que yo, siendo heraldo o vocero, ¿cierto?, o comunicador del evangelio para otro, yo mismo en esta carrera quede descalificado. Por eso, aprender, estudiar, no es algo que al cuerpo, a la carne le agrade. Y usted sabe que el entrenamiento de un atleta de competencia es duro y es exigente. Y muchos que se someten a este tipo de entrenamiento, ¿cierto?, cuando hay un atleta calificado para competencia, llegan hasta vomitar, llegan hasta desplomarse, llegan hasta desmayar para poder llegar a la meta. Porque el apóstol Pablo dice: uno solo es el ganador, uno es el que gana. Dice, el atleta, dice, corre para un galardón corruptible que va a perecer, ¿cierto? Se va a descomponer y va a perecer ese trofeo. Pero nosotros corremos por la vida eterna. Por lo tanto, si nuestra carne, por supuesto que se va a negar a estudiar, se va a negar a dejarse lavar por la palabra, se va a resistir. ¿Por qué? Porque
se tiene que ver sometida a un entrenamiento, pero no para ego, sino para alcanzar a los perdidos. Entonces aquí el apóstol Pedro, luego que recibe en este día de celebración nacional el Pentecostés, ¿cierto? Que quiere decir a los 50 días del día de la celebración de la Pascua o de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? En esta celebración nacional de festejo, de gozo, es cuando viene la promesa del Padre. Viene de una manera que estos discípulos en el aposento alto no sabían cómo iba a llegar y qué iba a suceder o cómo iba a suceder. Pero en el momento que se cumple, ¿cierto? Hay un estremecimiento de recibir el precioso Espíritu Santo, y desde ese día de Pentecostés, desde ese día en ese aposento alto, hoy en día tenemos el precioso Espíritu Santo y está para todo aquel que lo quiera. ¡Qué hermoso! Y este día de celebración, muchos judíos que no vivían en su nación, que vivían como extranjeros, tenían que venir porque habían 3 fiestas que tenían que celebrarse en Jerusalén. Y este era el Pentecostés, una de las que tenía que celebrarse, en donde todos los judíos que vivían fuera de su nación tenían que venir a Jerusalén a celebrar estas fiestas solemnes. Por eso Pedro ve mucha multitud. Por eso cuando la multitud dice, ¿qué tan borracho? ¿Qué le está pasando? ¿Qué es eso? ¿Cierto? Desconocen lo que está sucediendo. Claro que sí. Antes no había venido el Espíritu Santo. Ese día llegó el Espíritu Santo. Por lo tanto, se tenía que hacer sentir. Entonces, todos los judíos que venían de afuera, ¿cierto? Porque vivían en el extranjero, escuchan y se dan cuenta y son testigos de la venida del Espíritu Santo. Entonces, Pedro comprende que así era la promesa del Padre, este era lo que decía el profeta Joel. Por lo tanto, no les habla a sus compatriotas, ¿cierto? Los judíos, no les habla como Pablo le habló a los griegos. Porque los griegos no saben nada de la fe y de la doctrina del pueblo judío. Pero ahora Pedro se ve enfrentado en otro escenario, y en este escenario ve a sus compatriotas. O sea, Pedro tiene que predicar el evangelio de Jesucristo a judíos. Y los judíos tienen a favor conocimiento de las profecías. Pedro no tiene que explicarle quién era Joel, quién era Jonás, quién era Isaías. Solo Pedro le recuerda la profecía y le dice, esto es lo que el profeta Joel dijo: en los últimos días el Espíritu de Jehová del Señor se derramará sobre toda carne. Sus hijos y hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños. Y desde la profecía de Joel, una profecía deseada por el pueblo judío, una profecía que constantemente se recordaban, una profecía anhelada por el pueblo de Dios. Pedro no le dice quién es Joel. Pedro le dice, ante sus ojos, hoy son testigos del cumplimiento de la profecía de Joel. Y le dice cuál. Es algo maravilloso y dice,
en el verso 21, sigue con la profecía de Joel, dice, pero todo el que invoque, porque dice, habla de la profecía de Joel, sigue hablando Joel, en donde dice que el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. El pueblo judío comprende estas palabras, saben que antes de que venga el día grande y temible del Señor, saben que eso es algo fuerte para su nación. Por eso en el verso 21, en la profecía de Joel dice, recordándola acá en Hechos, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Por eso, cuando Pedro predica y les presenta el evangelio del reino a su compatriota, a judíos, cierra diciendo, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y aquí, entonces, desde el verso 22, Pedro comienza a enseñarle en el nombre de quién tienen que invocar. Y esto es precioso. Por eso nos tenemos que preparar. Al judío le predicaremos como judío, ¿cierto? Con las bases y el conocimiento que ellos tienen. Y al griego, al gentil, al que está de cero, le predicaremos de acuerdo al conocimiento que ellos tienen, ¿cierto? Y comenzaremos a predicarle el mismo evangelio, pero desde la base de conocimiento que cada uno tiene. Me maravilla cuando Pedro, por el Espíritu Santo, cierra la profecía de Joel, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, y luego desde el verso 22 comienza a predicar el Evangelio de Jesucristo para que sus compatriotas sepan en el nombre de quién tienen que invocar. Verso 22. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Porque la fama de Jesucristo cruzó fronteras. La fama de Jesucristo llegó a toda la nación y cruzó fronteras. Recuerden cuando en la palabra sus discípulos le dicen a Jesús, Maestro, unos griegos quieren hablar contigo. Y Jesús responde, mi hora ha llegado, hablando de su sacrificio. Y no es que Jesús atendió a los griegos, Jesús comenzó a decir, mi hora ha llegado, hablando de su sacrificio, porque Él vino a lo suyo y todos los que son extranjeros ya es tarea de los apóstoles, ¿ya? Así que los griegos eran extranjeros, eso es tarea de ustedes, queridos. Yo vine aquí a los míos y por la predicación de ustedes va a llegar hasta los confines de la tierra. Verso 23. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Aquí está predicando Pedro, su pueblo. Con la ayuda de gentiles fue traicionado, sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. Vuelve a citar los profetas y les recuerda lo que decía el Salmo 16, escrito por David, y dice así: veo que el Señor siempre está conmigo. Aquí este es el Salmo. Dice David: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia.
Luego sigue el apóstol Pedro. Queridos hermanos, le dice, piensen esto. ¿Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo? Fíjense, aquí le está el Espíritu Santo abriéndole el entendimiento a sus compatriotas. El Espíritu Santo está usando a Pedro para que se le abra el entendimiento a los judíos. Y le dice, queridos hermanos, piensen esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo. Porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Aquí le está revelando a Cristo. Pedro, por el conocimiento que él sabe que tiene sus compatriotas, le está recordando y revelando la palabra que sus mismos compatriotas estudiaban desde niño. Sigue el apóstol Pedro. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. ¿Por qué? Porque por más que quisieron encontrar el cuerpo de Jesucristo para desmentir a los apóstoles de que no había resucitado el Señor, ¿cierto? Los enemigos de Cristo nunca encontraron el cuerpo porque Jesús resucitó y Jesucristo predicó el evangelio del reino a sus discípulos por 40 días y luego ascendió al cielo. Y después de esos 40 días que Jesús predicó el evangelio y ascendió al cielo, pasaron 10 días más y se celebra el Pentecostés. Bueno, sigo. Verso 33. Ahora, Él ha sido exaltado en lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Esto es glorioso. Imagínense la sorpresa para esos judíos comprender las escrituras que se sabían de memoria y que ellos fueran testigos del cumplimiento de ellas. Sigue el apóstol Pedro. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo, vuelve a citar otro salmo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Y aquí Pedro le dice con todas las palabras, Jesús es el Mesías, Él es el Rey Príncipe, descendiente de David, la promesa de Dios, Él es. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. ¿Quiénes ellos? Los judíos. Quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Qué acaba de ocurrir? Aquí el pueblo judío se convirtió.
comprendieron y comenzaron a ver el reino. ¿Cómo vieron el reino? Por el agua y por el Espíritu. Y se le abrieron los ojos y se les reveló las escrituras que ellos conocían. Y vieron el reino y reconocieron: Jesús es el Mesías. Él es el Señor. Él es el príncipe de paz. Él es el Shalom que tanto profetizamos y nos anunciamos unos con otros. Él es. Y el Evangelio de Jesucristo llega a los judíos. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3.000 en total. ¿Se dan cuenta lo que es la predicación del Evangelio y lo relevante e importante que es estudiar las Escrituras? No para ser una biblioteca humana, sino para salvación de nuestros hermanos. Porque a unos le predicaremos desde cero el Evangelio, pero otros van a tener conocimiento. Tienen dentro de sí la palabra, pero aún no revelada, y como no la tienen revelada, no pueden ver el reino. No le podemos predicar de la misma manera al griego como al judío. Tenemos que prepararnos y ser responsables. Tenemos que hacerlo en la obra del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una tarea preciosa de predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Porque dice que este regalo y esta promesa es para los que están lejos, dice aquí. Porque los confines de la tierra en todos los extremos, en todos los rincones. Y miren lo precioso, y dice: los que creyeron, en el verso 41, los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados. O sea, los que son bautizados son los que creyeron. El bautismo es importante. Es parte del proceso. Fíjense que Pedro predica el Evangelio de Jesucristo al judío desde la mente del judío, recordándole las profecías de los profetas. Desde la mente de los judíos le predica el Evangelio de Jesucristo y le da a conocer el Cristo con la palabra de Dios. Ni más, ni menos, ni restando, ni añadiendo, ni adornando. Pura, íntegra, la palabra de Dios. Porque es ella, con el poder del Espíritu Santo, con la cual van a poder ver el reino. Entonces Pedro predica el Evangelio, pero luego ¿qué pasa? Los lleva al bautismo. Y luego ¿qué pasa? Y dice, fueron bautizados y sumados a la iglesia, en ese mismo día, como 3.000 en total. Hermano, la tarea de la iglesia es preciosa. Es tarea de la iglesia, nosotros que somos parte de ella, de preparar, de formar y entrar en el proceso a los que Dios va añadiendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo comenzamos este proceso? Con la predicación del Evangelio de Jesucristo, sabiendo que a uno le predicaremos desde cero y a otro desde el conocimiento que tienen, y para ello nosotros nos tenemos que preparar y insertarlos en el proceso de que tienen que bautizarse, tienen que tener un tiempo de sanidad, experimentar el arrepentimiento genuino, dar frutos dignos de arrepentimiento, y preparándoles y enseñándoles, ¿cierto? Lavándoles los pies por medio de la palabra de Dios, con el objetivo de que ellos también prediquen el Evangelio a otros. Pero que esta palabra sea de mucha bendición para sus vidas y que los sacuda, nos sacuda a cada uno de nosotros, para que sigámonos preparándonos
y así como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, que sometamos a nuestro cuerpo como un atleta en un rendimiento alto, para que nuestro cuerpo haga lo que conviene, para que nuestra carne se someta y aprenda y estudia y lleve este conocimiento limpio de la palabra para llevarlo a aquellos que están perdidos y puedan ver el reino. Si esta palabra le bendijo, le invito a seguir meditando en ella, a practicarla, a compartirla, y si Dios lo permite, nos vemos mañana. God bless you, Shalom, Dios abençoe, y recuerde que nuestro Señor Jesucristo, el Príncipe de Paz, viene pronto por su iglesia. Maranata, hermano.